Bueno, continuando con la exposición, vamos a pasar al tema de alcohol y drogas en el trabajo, ¿no? Como podemos ver en la parte inferior, vemos que el alcohol más la conducción de nuestros vehículos nos van a dar resultados lamentables, ¿no? Posiblemente fatalidades. Es por lo mismo que debemos tener bastante en claro este tema. El alcohol es una droga de repercusión depresiva y anestesiante y desinhibidora. Tal vez tarde un poco en llegar al cerebro, pero los primeros efectos se sienten en lo psicológico, ¿no? Te sientes más desinhibido. La cultura del alcohol en nuestra sociedad se usa mucho para los festejos, para los agasajos, para distintos índoles, los cuales en ninguno se encuentra que para el trabajo. Entonces hay que tener bastante en claro esto. De igual manera, hay que tener en claro que hay distintos tipos de bebedores, ¿no? Hay bebedores sociales, que son los que brindan en una reunión. Hay bebedores de alivio, que son los que cuando se sienten un poco estresados se mandan un par de copas de repente, generando una cierta mejora, ¿no? en su sentir, en su agobiar. Existen los grandes bebedores, los cuales beben por placer, por generar estatus dentro de la sociedad, bebiendo botellas finísimas y caras, ¿no? Y existe el alcohólico. El alcohólico es cuando una copa es demasiado y 100 no bastan. Entonces ya nos pasamos a un tema de adicción en este caso. La tasa de alcoholemia es la concentración de alcohol en la sangre, ¿no? La máxima concentración que se alcanza entre los 30 y los 90 minutos después de haberse producido su ingestión. Como efectos generales, tenemos que a los 0.8 gramos de alcohol en la sangre, se adormece la zona que guarda la información sobre las restricciones, ¿no? Dejando desinhibirte y siendo de repente más jovial o como pueda comportarse tu cuerpo en ese momento. De segunda forma, se deprime el cerebro, afectando la coordinación y el equilibrio del cuerpo. Es por eso que normalmente cuando ya se encuentran en un estado de embriaguez alto, se puede evidenciar, ¿no? La caminata inestable que tiene la persona. El tercero, cuando ya superamos los 3 grados de alcohol, ¿no? Ataca y anestesia el bulbo raquídeo, regulador de las funciones vitales, tales como el corazón y la respiración. Ya a este punto podemos entrar en un coma etílico debido a la parálisis de las funciones vitales que tenemos. La cantidad de alcohol en la sangre va a depender de la cantidad de alcohol que libemos y del tipo de alcohol que libemos, ¿no? Como aperitivos, normalmente pasamos a un grado, ¿no? La cerveza es un poco más fuerte, y así sustantivamente vemos como el ron, el whisky, 1 litro de vino o 2 copas de coñac nos van a llevar a mayores elevaciones de alcohol en la sangre, ¿no? Entonces esto es como para tener referencia de cuánto máximo podemos beber cuando estemos fuera del trabajo, ¿no? Porque dentro del trabajo nuestra tasa es 0%, no debemos ingerir ni una sola gota de alcohol. Bueno, aquí vemos que a los 2 gramos nos sentimos felices, extasiados, de repente alegres, ¿no? A los 3 gramos ya empezamos a tener un posible dolor de cabeza, jaquecas, malestar. Y ya pasando los 5 gramos, tenemos que ya la vida ya es incompatible con la vida humana, mejor dicho, ¿no?
ya no puedes vivir sin dejar de tomar el alcohol, o bien podrías llegar a una resaca o a un coma etílico, tal como lo mencionábamos antes. Después de haber ingerido alcohol, ¿no? Solo el descanso permite que el alcohol se evapore del organismo por un proceso de oxidación natural a un ritmo de 0.2 gramos por cada hora, ¿no? Si hemos bebido más de 2 gramos, vamos a tener como mínimo de descanso 10 horas, ¿no? Si tenemos más de 3 gramos de alcohol en la sangre, vamos a tener que descansar unas 15 horas, lo cual involucra más o menos un día entero de trabajo, ¿no? De jornada laboral. Entonces, y los rezagos que van a dejar en nuestro cuerpo, de todos modos los vamos a seguir sintiendo. Efectos en la conducción cuando ingerimos alcohol. Se pierde el autocontrol y se liberan los instintos primitivos, haciendo que de repente nos creamos Toretto y vayamos a una mayor velocidad, ¿no? O que vayamos manejando de manera más temeraria, lo cual va a conllevar a que nos expongamos de mayor manera a los riesgos que conlleva este tipo de manejo a la ofensiva, ¿no? El tiempo de reacción que vamos a tener ante situaciones imprevistas se va a hacer más grande, se va a alargar. Entonces no vamos a tener la capacidad de resolver el problema en ese momento de la mejor manera. Los movimientos que vamos a tener se van a volver más torpes, ¿no? Y justamente por eso el tiempo de reacción se alarga. Van a aumentar las alteraciones visuales, en lo cual vamos a distorsionar lo que tenemos enfrente, pudiendo de igual manera generar un accidente. Vamos a tener alteraciones del lenguaje, ¿no? Ya no sea solamente del lenguaje verbal, sino también del lenguaje corporal, ¿no? Generando malestar dentro de nuestro organismo. Y vamos a tener alteraciones respiratorias, en este caso un decrecimiento de nuestra respiración, generando que nuestros movimientos se hagan más lentos y más torpes. La distancia de detección, ¿no? Se va a ver regulada también por la cantidad de alcohol que llevemos en la sangre. Cuando nosotros no tenemos ningún tipo de estupefaciente dentro de nuestro organismo, no vamos a ver afectada esta función, ¿no? Y vamos a manejar de manera normal, identificando todos los peligros, verificando la distancia adecuada y teniendo una maniobra adecuada dentro de la conducción, ¿no? De igual manera, tal como les decía, podemos generar efectos negativos en la visión, ¿no? Como la visión doble, cuando el campo visual se altera, duplicando la imagen y convergiendo en un solo punto. Y su contraparte sería el efecto túnel, cuando el campo visual se encoge en medida en que aumentamos la velocidad, ¿no? Entonces, en ambos casos nos vemos involucrados en una condición desfavorable para el conductor y para los tripulantes, ¿no? Que estén dentro de su unidad. De igual manera se anulan las facultades sensoriales y motoras, ¿no? Se cae en un letargo que puede llevar a un coma etílico, pudiendo determinar un colapso cardíaco y respiratorio. Esto en caso de que sobrepasemos los 3 gramos en la sangre. Tal como les decía, en estos casos nosotros ya no tenemos control de nosotros mismos y podemos llegar a un coma etílico, ¿no? Entonces evitemos estas exposiciones estando exponiendo nuestra vida y de repente la vida de otras personas, incluyendo nuestros familiares. De igual manera, nosotros como Turismo SIVA tenemos nuestra política de cero alcohol y drogas, ¿no?
y de igual manera un compromiso de política de cero alcohol y drogas, los cuales han sido firmados por ustedes dentro de su inicio de labores en la empresa de turismo SIVA, al igual que dentro de las labores que realizan dentro de MSP. En este caso, la política, tanto como el compromiso, indican que está totalmente prohibido la ingesta de alcohol dentro de las áreas de trabajo, tanto de turismo SIVA como de MSP, por lo cual debemos tener en cuenta que el hecho de consumir una sustancia alcohólica o drogas dentro de estas instalaciones va a ser tomado como una falta grave, lo cual va a conllevar a que ustedes sean retirados de la empresa, ¿no? Si bebe, no conduzca, una frase bastante común, cotidiana, que nos hace reflexionar, ¿no?, sobre nuestra eh, responsabilidad dentro de la unidad cuando estamos al volante. Es una norma que todos debemos cumplir, no como una imposición, sino como una convicción, como algo de cada uno de nosotros que ya nos pertenezca. Quien deja de aprender, deja de madurar, y quien deja de madurar, envejece, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.